Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y hoy voy a abrir el papoy a gusto. Hoy les traigo un especial del Día del Niño y en el tema de hoy les voy a tocar historias que sucedieron en escuelas cuando éramos niños. La mitad del video va a ser, digamos que un poquito divertido y la segunda mitad va a ser terrorífico para que nos reamos y para que también nos sacamos un susto al final del video. Espero que si les gusta puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like y sin más que decir, empecemos con las historias. Para comenzar con el video, creo que voy a empezar hablando de mí un poquillo, porque no sé ustedes, pero a mí sí me pasaron demasiadas cosas cuando era un niño, entonces me voy a enfocar cuando era en la primaria, más o menos como en quinto o sexto grado, y ya ven ustedes que cuando era Día del Niño era muy común que nos pusieran a hacer kermeses y así, ¿no? Entonces esta historia se enfoca específicamente en un Día del Niño. Cuando yo tenía más o menos como 11 años, habían organizado una y era muy común que los maestros se fueran a la dirección y ellos tuvieran así como su reunión, su fiesta, si bien acá en la dirección, y a nosotros nos dejaran ya sea en el patio o que nos fuéramos al salón, pero sin hacer tanto desorden, ¿no? Se organizó la reunión, se organizó la kermés, llevaron los puestos, todos compramos la comida y todo, ¿no? Y después, pues ya se terminó de que vendieran la comida y nos mandaron al salón. Yo en ese día me había decidido quedar con unos compañeros también en el salón y éramos más o menos como 7 o 8. Total que estábamos ahí pues platicando, unos estaban haciendo babosadas ahí de niños pues ahí en el salón, pero hasta ahí, ¿no? Y de repente había un grupito de 5 niñas que según se creían las divinas, pobres perras, pero era un grupito de 5 niñas que se juntaron y que empezaron a decir como de que, ay, ¿y si jugamos a Charlie Charlie? No sé si ustedes se acuerden que hubo también un tiempo en el que era muy famoso como todo eso de Charlie Charlie, de decir Bloody Mary en el espejo, de hacerte la uña del diablo. Fueron retos pendejos pues para niños de nuestra edad, ¿no? Que en el internet temprano se estaban haciendo apenas famosos. Entonces las niñas empezaron a decir, ay, vamos a jugar a esto, que no sé qué. El grupito de estas niñas hizo su tablero de que para llamar a Charlie Charlie. Y pues ya no pusieron la hoja, pusieron los lápices. Y según si se estaba moviendo el lápiz cuando le preguntaban algo. Pero obviamente era uno de los otros niños, ¿no? Y entre todas dijeron, ay, ¿qué más jugamos además de Charlie Charlie? Y una de las otras dijo, ay, pues si jugamos a la uña del diablo, que no sé qué. Ninguna quiso jalar, o sea, ninguna más que la que propuso el juego quiso jugar. Entonces se empezó a rascar así la mano, pero de que súper feo se empezó a rascar, que hasta se sacó el líquido rojo, ¿no? Pero justo en ese momento que se estaba sacando el líquido rojo de la mano, la otra que le estaba preguntando cosas según a Charlie Charlie, empezó a decir cosas así como de que, ay, voy a hacer un conjuro para ver si algo se aparece aquí, ¿no? Y empezó de que... Y todos se les quedaban viendo así, ¿no? Pero, pues obviamente ellos pensaron que era broma. Pasó un ratito y la niña que se estaba rascando la mano y que se sacó el líquido rojo empezó también a decir cosas de que llamó a quién sabe quién y que no sé qué, ¿no? Y según las dos ya estaban atrayendo algo. Porque hace cuenta que la otra que según le había hablado a Charlie Charlie ya estaba diciendo de que ya lo siento dentro de mí, pero no me quiero morir, yo nada más estaba jugando, ayúdenme chicos. O sea, empezaron a llorar. Pero en eso que entra la maestra y que les dice, oigan, ¿está todo bien? ¿Qué están haciendo? Que no sé qué. Y de la nada, de que según ya les estaba pasando algo de que estaban poseídas, ya como si nada normal, ¿no? Ah, no, sí, maestra, estamos jugando, que no sé qué. Y yo me empecé a quejar de risa porque obviamente nada más estaban fingiendo que estaban pues siendo poseídas, ¿no? Pero yo nada más me estaba cagando de risa porque obviamente pues era falso, era fingido. La maestra no duró ni un minuto y se volvió a ir a la dirección y otra vez empezaron de que, ay, otra vez lo siento aquí, ya vino otra vez, que no sé qué, y empezaron otra vez. Y otra vez volvió la maestra y les dijo, niñas, aquí están jugando. O sea, les dio un cagadón y pues ya les dijo, no, es que estamos jugando, maestra, es que vimos unos retillos, que no sé qué. Y la maestra les dijo, ya acomódense, que no sé qué, ya acomódense, que ya vamos a casi salir. Ya era en la hora en que casi era la hora de la salida. Entonces les dijo, ya acomoden sus cosas porque ya casi es la hora de salida. Y no se habían dado cuenta que pues la niña traía toda la mano llena de líquido rojo, ¿no? Hasta le estaba escurriendo. Y ya hasta el final, la maestra le dijo, oye, ¿que tú qué traes ahí? Y le vio la mano. Resulta que le mandaron a hablar a su mamá y le dieron un cagazón porque por andar haciendo eso, pues pensaron que estaba de Lulu.
y le mandaron llamar a su mamá, le dieron un cagazón y a partir de ahí se empezaron a comportar diferente. Y es lo que yo me pongo a pensar, a lo mejor ellas en su pendejez pensaron que no estaban haciendo nada, pero la manera en la que estaban diciendo las cosas, no, que atrayendo a algo que según que querían que algo las poseyera, aunque fuera por pura babosada o por puro juego, yo siento que sí atrajeron algo de alguna forma. Pero les digo que se me hace muy baboso porque éramos unos niños, pero sí me acuerdo de eso muy claro, que fue durante una kermés del Día del Niño. Ya no tiene nada que ver con esto, pero también tengo otra anécdota. No sé ustedes cómo haya sido su etapa durante la primaria, pero yo me acuerdo que durante la primaria había muchísimos niños en mi salón que eran muy conflictivos, que sus papás eran cholos, que eran Kevin y Bryans, o Kimberly y Brittany's. Entonces ellos eran muy necesitados de atención, ¿no? Y en especial había uno que se llamaba Rafael. Sé que no ve mis videos porque a lo mejor ya está en la cárcel o algo así, porque todos eran así, aceptémoslo. Entonces les digo que él era muy problemático, siempre se metía en problemas, se peleaba con todos, ¿no? Y me acuerdo que un día en específico él estaba platicando con su bolita de amigos que eran igual que él también y no se callaba, no se callaba y el maestro le dijo dos veces, le llamó la atención, le decía, oye, ya ponte a escuchar la clase porque estaban haciendo una exposición los compañeros, entonces le dijo, ya ponte a escuchar la clase, estás interrumpiendo a tus compañeros y él seguía, no le seguía haciendo caso, seguían en su pedo, seguían platicando en bolita todavía y la tercera vez el maestro ya se levantó y le dijo, ¿qué no escuchaste? Que te estoy diciendo que pongas atención a tus compañeros. Y él se levantó, Rafael se levantó y le dijo, hey, que usted qué se mete, pinche perro, que no sé qué. Le empezó a decir un buen de groserías, pero así, todas las groserías que se imaginen que dice una persona adulta que anda en cosas turbias, le empezó a decir al maestro. Entonces el maestro le dijo, vamos a la dirección, o sea, el maestro no reaccionó de mala manera, sino que le dijo, vámonos a la dirección. Y lo tomó de la muñeca. Entonces ya lo llevaba. Y Rafa le empezó así a pegar al maestro, pero de esas veces que sabes que está pasando algo más que simples golpes leves. O sea, le estaba pegando así, le pegaba en las piernas, le pegaba adelante, le pegaba en la panza, o sea, literal lo agarró a vergazos. Entonces el maestro se estaba conteniendo, o sea, no le hacía nada, pero se lo llevó a la dirección. Y ya cuando regresó, pues Rafa ya no regresó, ¿no? Ya se quedó en la dirección, pero le llamaron a su mamá. Y después de eso, según se había calmado, duró bien como unas, que será, 2 semanas, pero después volvió a hacer otra cosa porque haz de cuenta que estaban jugando entre su bolita otra vez y uno de la bolita era un timbón así todo fortachón y que estaba bien chimbombas. Él y Rafa se empezaron a decir cosas, pero Rafa no aguantó y le empezó a pegar al otro. El otro se llama Dan, se llamaba, bueno, vamos a poner que se sigue llamando Dan. Lo agarró y lo tiró, pero hace cuenta que se volvió a levantar y le empezó otra vez a pegar. Cuando menos acuerda, le da un trompón, pero se los da aquí enfrente de los dientes y le tumbó los dientes de enfrente. Y no eran dientes de leche, ya eran los dientes permanentes. Entonces, ese compañero, Adán, se terminó quedando chimuelo. Les digo que en mi primaria pasaron muchas cosas de este estilo porque sí era muy común que, no sé por qué, pero en específico en mi salón había mucha gente que era de una colonia muy, muy pesada en la ciudad donde yo vivía, que es en León, y siempre había este tipo de cosas, o sea, siempre, siempre pasaban este tipo de cosas. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben todo lo que me hicieron a mí también, y no quiero decir sus nombres porque saben. Y aparte no creo que tengan para comprar un teléfono, pero ustedes saben quiénes son. Y las chicas, no quise decir sus nombres, el grupo de las 5 divinas, porque sé que también un par ve mis videos. Pero sí pasaron este tipo de cosas y siempre pasaban cosas durante el Día del Niño, durante el Día de las Madres, siempre que había una kermés de algún tipo pasaban este tipo de cosas. También me acuerdo una vez que nos agarramos a vergazos todos contra todos, que hubo una campal ahí en la primaria. O sea, imagínate qué dañados habíamos de estar para que niños de 11 años o 12 años nos hayamos agarrado a vergazos en la primaria, ¿sí me entienden? Y no sé si siga pasando, pero por ejemplo, en mi salón no nada más había gente de 10 años, 11 años, 12 años, que ya en sexto se supone que tienes que tener 12 años, ¿no? Había un par de güeyes que tenían ya 14 años y seguían en sexto de primaria. O sea, como por... Pero bueno, ya no quiero hablar de mí, ya solté mucha información, ya abrí mucho el papoy acerca de mí. Creo que ya toca que hablemos de ustedes, de las historias que encontré en internet y que ya nos relajemos un poquito y nos vayamos hacia el lado del terror, porque sí, creo que ya abrí mucho el papoy. Y para la segunda parte del video voy a comenzar con las historias de terror
y la primera se titula Me pasó algo muy extraño el 10 de mayo. Al protagonista de esta historia vamos a ponerle Juan, haz de cuenta, ¿no? Juan cuenta que esto sucedió en un día 10 de mayo, que él iba en la primaria y les habían encargado a hacer una tabla rítmica a su grupo, bueno, a todos los grupos, pero a él también le había tocado en su grupo. Entonces, ese día, él se sentía avergonzado porque era muy malo en la escuela, su mamá no había ido al Día de las Madres y pues él decía, no, pues para qué estoy aquí, ¿no? Si me da vergüenza, me siento mal porque mi mamá no está aquí, ¿por qué me voy a exhibir y por qué me tengo que sentir mal estando aquí presentándome? Entre que todos estaban organizando, él decidió esconderse en la parte de atrás de la escuela, donde literal nadie iba, porque la escuela estaba grande. Recordemos que antes las primarias eran, no sé, cuatro o cinco edificios o salones y tenían mucha extensión de patio hacia atrás, ¿no? Entonces, que él se fue para atrás para pues intentar que nadie lo encontrara y que no lo obligaran a bailar ese día. Pero resulta que la calle que colindaba con la parte de atrás directamente quedaba hacia un callejón y él empezó no como a ver qué había alrededor de ahí de la calle, ¿no? Y justo vio que al final de ese callejón había una casa que parecía estar abandonada, pero en el patio estaba jugando una niña. A él le pareció extraño y gritó así para ver si la niña lo escuchaba y entonces la niña lo volteó a ver y le dijo que qué estaba haciendo ahí y él le contó lo que les conté al inicio, que él no quería porque su mamá no estaba y así, ¿no? Entonces la niña le dijo, mira, ven, bríncate la barda, ven conmigo a jugar y ya aquí te escondes para que nadie te diga nada. Entonces él le tomó la palabra a la niña, se saltó la barda de la escuela, o sea, un niño de 10 años se pudo saltar la barda y se fue hacia el callejón. Ya cuando atravesó el callejón llegó a la casa y empezaron a jugar ahí. Recuerda que la niña se veía como de unos 7 años, traía un vestido blanco y un suétercito rojo, estaba bien peinada. Literal parecía una niña muy diferente a las que vivían en esa colonia. A él eso le parecía raro, pero al mismo tiempo, pues no lo tomó como a mal que la niña lo haya invitado a jugar, ¿no? Pasando un ratito, la niña le dice, ¿no quieres meterte a mi casa para que juguemos con más juguetes que tengo adentro y que puedas ver a mi mamá? Entonces él le dice que sí, le dice, ah, sí, no pasa nada. Se metieron a la casa, en cuanto atravesó la casa, vio una casa completamente arreglada, de que literal las paredes estaban pintadas, había muebles, estaba muy bien decorada la casa y a él le sacó de onda, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que de afuera se veía como si estuviera deshabitada y adentro literal parecía una casa nueva? Entonces la niña le dijo, ah, mira, vamos a saludar a mi mamá que está en la parte de atrás. Entonces se lo llevó al patio de atrás y saludó a la señora. La señora se veía como una señora normal. Que le dijo, ay, hola amigo, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y él, ah, pues bien, todo normal, ¿no? En un momento la señora le dijo, ay, como que ya se está haciendo tarde, ¿no? Y vamos a cenar ahorita. ¿No te quieres ya ir a tu casa? Hace cuenta que en pocas palabras le dijo eso, no con estas palabras, pero sí se lo dijo. Y ya él lo tomó como que lo estaban corriendo, ¿no? Y dijo, ah, sí, ya me voy. Cabe destacar que para este momento él se había metido a la casa como a las 4 de la tarde. Todavía había luz. Y ya cuando salió de la casa estaba oscuro, parecía ser como las 10 de la noche y él se sacó de onda, ¿no? Porque dijo, voy a regresar a la escuela a ver si todavía hay gente ahí. Él pensó en su inocencia. Pero de pronto cuando se iba acercando a la escuela, o sea, ya meterse por la puerta principal, había un buen de gente en las calles y vio a su mamá al fondo llorando. Y él llegó de la nada llorando con ella y le dijo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Y ella le dijo, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando todo el día, pensamos que te habían robado, que de algo te había pasado. Y ya él le contó, le dijo que él había estado en la casa de su amiga que lo había invitado a jugar porque él no quería estar en ese festival que le parecía pues muy aburrido. Van otra vez hacia la casa y se dan cuenta que la casa estaba en completo abandono, literal, no tenía ni ventanas, estaba en obra negra y nada más tenía en la puerta principal un candado y las rejas estaban oxidadas, así de que todo parecía muy muy viejo y muy oxidado. A él esto le pareció muy extraño porque dijo, es que yo sí estaba aquí en la casa, pero su mamá obviamente no le creyó porque pensó que a lo mejor le había pasado algo malo. Y ya se lo llevaron a su casa, le preguntaron que dónde había estado, pero él seguía manteniendo esta versión de que él había estado en esa casa, que él había estado jugando con esa niña y que había conocido a su mamá, pero
Nadie le creía, le decían como de que ay, algo te pasó, ¿verdad? Pero no nos quieres decir. Pasó el tiempo, él regresó a la primaria, creo que le dieron unos días de vacaciones porque él sí, según lo pensaron que le había pasado algo muy malo, entonces le dieron tiempo fuera de la escuela. Pero ya cuando regresó, se dio cuenta que uno de sus compañeros vivía a 3 o 4 casas de ahí de la casa abandonada. Entonces le preguntó, oye, ¿a poco tú conoces a la niña que vive en esa casa? Y que el compañerito le dijo, ¿cuál niña? Si esa casa nunca ha estado habitada, o sea, nadie ha vivido ahí y que él se quedó sacado de onda otra vez. Ya pasó el tiempo, él ya no quiso seguir indagando y justo él recuerda un detalle muy importante porque dice que al final cuando se despidió de la niña que así iba a salir de su casa, la niña le dijo, ah, mira, voy a dejar aquí esta bolsa negra que va a tener juguetes para que la próxima vez que tú vengas te los voy a dar a ti, te los voy a regalar y para que juguemos con ellos y después te los vas a llevar a tu casa. Pues pasó el tiempo, él hasta ya salió de la secundaria, de la prepa, ya creció, tenía unos 18 años. Por azares del destino, él tuvo que pasar por esa calle, ¿no? Justo se dio cuenta de que la casa seguía abandonada, él de curiosos fue y se asomó y la bolsa negra que la niña le había dicho seguía en el mismo lugar, nadie la había tocado, literal, como si el tiempo no hubiera pasado por la casa y siguiera abandonada. A él le pareció muy extraño y por eso quiso contar esta historia. A él le parece muy fuerte que nadie le haya creído pues todo lo que había vivido en ese día del Día de las Madres, cuando era un niño. Estuve pensando en esta historia y me vienen a la mente varias teorías. ¿Quién no nos asegura que a lo mejor él cruzó un portal hacia otra dimensión? O quizá la casa estaba embrujada y el alma de la niña y el de la señora estaban ahí y ellas hacían que la casa se viera así, ¿no? A lo mejor no eran espíritus malos, porque pues la manera en la que la señora le dijo que se saliera de su casa fue educada y todo, ¿no? A lo mejor no querían que le pasara al niño algo ahí estando dentro de la casa. Sí me parece muy sorprendente esa historia, pero también porque a veces los niños imaginan muchas cosas, imaginamos muchas cosas siendo niños, que muchas veces los adultos no nos creen y piensan que pues estamos locos o que nos pasó algo. Me pareció interesante, por eso decidí contarles esta historia en este día. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Han encontrado lugares que después se dan cuenta de que no existen? Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios y vamos con la siguiente historia. La última historia tiene lugar en una escuela para señoritas. Esta historia en particular le sucedió a Sofía, vamos a ponerle así a la protagonista. Ella cuenta que cuando tenía más o menos como 15 años, sus papás la mandaron a este internado para señoritas porque ella sí era un tanto rebelde. Desde que era muy niña, que tenía como 10 12 años, se comportaba muy mal con ellos, les hacía berrinches, se escapaba de la secundaria. Literal, sus papás ya no encontraban la manera de hablarle para que se portara bien, ¿no? Y encontraron un folleto de este instituto para señoritas que estaba a las afueras de la Ciudad de México. Ella fue, la dejaron ahí y empezó las clases como cualquier otro día, cualquier otra persona, literal no pasaba nada, pero ella nos cuenta como contexto que la casa era propiedad de una viuda que se dedicaba a escribir poesía y a tocar el piano y que casi cuando estaba en su lecho de muerte, uno de sus últimos deseos era que la casa fuera donada para educar a señoritas. Entonces que por eso habían tomado la decisión de convertir la casa, que literal era enorme, parecía como si fuera una mansión, en una escuela para señoritas. Teniendo esto como contexto, ella cuenta que siempre la vibra se sentía muy rara, pero que todo tomó sentido en un día en el que les dejaron hacer una pijamada. Siempre que era fin de curso, les dejaban hacer una pijamada, se podían dormir tarde y justo en ese día ella había organizado la pijamada, les había dicho a sus amigas, ah, miren, podemos reunirnos en mi ala, porque se dividía en alas la mansión, bueno, la escuela. Entonces que ella le dijo, ah, miren, podemos reunirnos en mi ala, en mi habitación, con mi compañera, y quedarnos ahí, ver películas, lo que ustedes quieran. Ella dice que se fue en un rato, en un momento, al baño, porque dijo, ah, me voy a bañar, voy a ir al baño, y ya después me voy a subir con las demás compañeras, pues a empezar la fiesta. Pues ya se fue hacia donde estaba el baño, entre que estaba haciendo el baño y entre que después se metió a bañar, escuchó que otra compañera suya también estaba pues ahí presente en las regaderas, también se escuchaba el correr el agua de otro lado, se escuchó que alguien se metía al baño, literal, todo lo mismo que ella había dicho, se escuchaban ruidos normales de alguien que estaba ahí con ella, ¿no? Entonces no le pareció nada extraño y siguió haciendo sus rutinas, hizo su skincare, se fue y ya, llegando a su habitación, estaban ya reunidas todas, eran 6, pero nada más estaban 5, contándola a ella, contando a Sofía.
Y en eso las otras les dicen, ah, mira, vamos a esperar a Carla, vamos a ponerle, vamos a esperar a Carla que dijo que ahorita acaba de bajar al baño, pero que ahorita viene rápido. Y que Sofía les dice a ellas, ah, no, pero yo creo que se va a tardar un ratito más porque la acabo de ver que se estaba bañando. Y que ya se sacaron de onda. Le dijeron, no puede ser que se esté bañando porque nos dijo que nada más iba a ser de la una y se regresaba. O sea, literal se acaba de ir al baño ahorita. ¿No la viste? Y que Sofía les dijo, no, o sea, sí la vi. Bueno, la escuché que se estaban bañando. Yo la vi. Y que se sacaron de onda, ¿no? Dijeron, a ver, vamos a buscarla, que no sé qué. Resulta que había dos baños. Uno que era del lado izquierdo, uno del lado derecho. Tenías que pasar, caminar, digamos, como unos, ¿qué será? 20 metros para ir o a uno o al otro lado de los baños, ¿no? Porque eran dos alas. Ellas fueron hacia el ala en donde estaba Sofía bañándose hace unos momentos y abrieron la puerta, empezaron a caminar entre los baños, llegando hacia el final hacia las regaderas. Estaba todo seco. La única parte que estaba mojada era donde Sofía había usado la regadera. Todas las demás estaban secas, como si nadie hubiera usado nada. Los baños estaban limpios, no había indicios de que alguien estuviera ahí adentro, no había ruido. Se escuchaba nada más el ruido del aire acondicionado, de la ventilación que estaba pasando por todo el baño, pero no se escuchaba nada más. Y ella se sacó de onda, o sea, ella pensó que algo le estaba pasando, que se estaba imaginando cosas. Entonces se fueron otra vez hacia el otro lado, del lado contrario a la otra ala, y ahí fue donde encontraron a Carla. Pero Carla sí nada más estaba haciendo del baño, no estaba bañándose ni nada. Y le pareció muy extraño. Ella se quiso hacer güey, como les digo siempre, la mejor manera de aceptar que algo te está pasando, pero no darle importancia es hacerte güey, o sea, como de que para que no te pase algo malo. Entonces que ella decidió hacerse güey. Les digo, ay, a lo mejor me confundí. Y ya, ese día no pudo dormir tranquila porque ella estaba segura de lo que había visto. Y pasando unos días, pues ya retomaron sus actividades normales. En el instituto todo pasaba normal. Pero un día ella tenía que hacer algo en la mañana en su salón. Tenía que hacer algo muy importante, creo que entregar un reporte, algo así, ¿no? Y se tenía que levantar temprano porque no lo había entregado y le habían dado una última oportunidad. Entonces dijo, ah, me voy a ir temprano para adelantar mi reporte. Se alistó, se fue a su salón. Pero ella se da cuenta cuando entra que había una chica que estaba hacia el final del aula, volteando hacia abajo, cubriéndose la cabeza con el cabello, sin hacer ningún tipo de ruido. Ella pensó que le estaban haciendo una broma, entonces se fue acercando hacia donde estaba la chica, pero la chica no hacía nada. Ella le hablaba, le decía, hey, buenos días, y no hacía nada, o sea, no se movía ni nada, nada más escuchaba su repitación, así como, pero de ahí en más no se movía para nada. Ella se asustó, se salió corriendo y fue con la prefecta, le dijo que había una chica actuando de manera muy extraña. Entonces las dos fueron a revisar, pero cuando fueron a revisar ya no había nada, el salón estaba vacío y obviamente ella estaba cagadísima de miedo porque ya no había nadie y ella estaba segura que había visto a una chica, ¿no? Entonces decidió quedarse afuera del aula, del salón, hasta que todas sus compañeras empezaron a entrar. Dice que le pasaban muchas cosas de este tipo, como que escuchaba que alguien caminaba en la noche cuando ella estaba dormida en su dormitorio, cuando ella estaba en el baño sentía que alguien la observaba por abajo de las rendijas, pero que siempre que les preguntaba a sus amigas si les había pasado algo así, que ellas decían que ellas no veían nada, que a lo mejor ella se estaba sugestionando sola por lo que le había pasado o a lo mejor porque estaba pensando cosas malas, porque cabe destacar que este colegio era un colegio católico y ya sabemos cómo son los colegios católicos, que te dicen que, ay, si tienes un sueño teniendo así for you, es porque el diablo te quiere llevar, que no sé qué. Entonces ella pensó que a lo mejor por querer hacer cosas o por pensar cosas impuras, que por eso le estaban pasando esas cosas. Ella dice que durante todo el curso, durante todo el tiempo que estuvo en el internado, que le pasaron este tipo de cosas, que siempre veía a la chica o que sentía que la chica estaba cerca de ella. Y aquí me parece muy sospechoso que nada más ella haya estado viendo a la chica. Quizá a lo mejor la chica desvivida quería comunicarle algo, porque qué casualidad que nada más a ella le pasaban este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor quería de alguna forma decirle algo, a lo mejor quería esclarecer la manera en la que se había desvivido, no sé, pero sí me parece muy extraño que nada más a ella se le haya parecido una chica y más pues siendo una señorita, una niña prácticamente de 15 años. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios. ¿A ustedes les ha pasado algo así
creo que muchas personas han estado en colegios católicos, entonces si ustedes tienen una experiencia similar o han vivido una experiencia similar a esto, déjenme saber su opinión aquí en los comentarios. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias que te traje. Espero que te haya sacado mínimo una sonrisa, que te haya sacado un pedido del susto, no sé. Mínimo una sonrisa, con eso me conformo. O con que le hayas dicho, con eso me basta, me sobra, me impulsa para seguir haciendo videos. Cuéntame qué te parecieron las historias y recuerda que mi nombre es Aiden, nos vemos en un próximo video.